Hola, buenas. Soy Sebastián Cárdenas, soy estudiante de Pedagogía en Castellano y hoy les voy a hablar sobre lo que es el boom latinoamericano. Bueno, el boom es un fenómeno literario que se da entre los años 60 y 70 y que tiene que ver con la publicación de ciertos autores latinos en editoriales importantes de Europa y que marcaron una revolución en el ámbito literario de Hispanoamérica. Bueno, estos autores son Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Y entre los años 60 y 70 publicaron sus mejores obras y que fueron un éxito y marcaron una revolución en el lenguaje y en el mundo editorial porque se vendieron millones de copias de estos libros. Y bueno, el boom para mí inicia con La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, el año 62, que fue la primera de estas novelas que se publica en Europa, en España específicamente, y que marcó una revolución literaria por su técnica y por su complejidad, y marcó el interés de estas editoriales europeas por publicar a los autores que estaban vigentes en ese tiempo en Latinoamérica. Entonces se fijaron en escritores como Julio Cortázar, como Carlos Fuentes o García Márquez y empezaron a publicarlos, y fue en este periodo de tiempo donde se publicaron novelas como Rayuela, Cien años de soledad, La muerte de Artemio Cruz, y que revolucionaron el mundo literario de Hispanoamérica. Y bueno, la discusión sobre los autores del boom, para mí son estos cuatro autores y no habría que incluir a más autores en el boom latinoamericano porque fueron ellos los más importantes, y los otros se anexan porque eran contemporáneos a estos autores, pero eh, no son cercanos a lo que fueron ellos en cuanto a ventas y en cuanto a importancia en el mundo intelectual y cultural de la época. Y bueno, ¿qué tienen en común estos autores? Para mí lo que tienen en común es que llevaron el lenguaje hasta el límite y traspasaron las barreras que tenía el lenguaje, y son completamente vanguardistas en lo que es la narrativa. Sus novelas son muy complejas, son muy experimentales, y rompen con lo que se venía escribiendo en Hispanoamérica. Y por eso fueron tan importantes en su época, porque hicieron obras maestras eh, que, que sobrepasaron todo lo que se venía haciendo hasta ese minuto en Latinoamérica. Con respecto a los años, la mayor parte de las obras de estos autores, las más importantes por lo menos, se publicaron entre los años 60 y 70. Por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz se publicó el año 62, Rayuela el 63, Cien años de soledad el 67, bueno, La casa verde de Mario Vargas Llosa el 66, eh, y entre los años 70 también publicaron el libro de Manuel de Julio Cortázar el 73. Ese mismo año fue Pantaleones las visitadoras, y así otras obras importantes de Hispanoamérica se publicaron en ese periodo de tiempo. Y bueno, de los autores que yo he leído del boom, lo he leído a todos, si se puede decir, a estos cuatro por lo menos. Y las novelas que más me han gustado, bueno, La ciudad de los perros me gustó mucho, Rayuela también, eh, La muerte de Artemio Cruz, eh, Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, eh, El coronel no tiene quien le escriba, que es una de las primeras novelas de Gabriel García Márquez, me gustó mucho. Y bueno, los cuentos de Cortázar también. He leído dos libros de cuentos, El final del juego y Todos los fuegos del fuego.
Bueno, Los jefes y los cachorros de Mario Vargas Llosa también. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Y esas son las obras que he leído. La muerte de Artemio Cruz también, de Carlos Fuentes. Y eso es lo relacionado con el boom. Bueno, después del boom vinieron autores que se les llama el post-boom, donde está Manuel Puig, por ejemplo, Alfredo Brice Chinique, y que empezaron a publicar más o menos en los años 70 y se hicieron conocidos y fueron como la renovación de lo que siguió al boom latinoamericano. Y bueno, con eso me despido. Nos vemos en el próximo video. Saludos. El boom, en sencillas palabras, vendría a ser un fenómeno literario y editorial surgido aproximadamente en la década del 60 en lo que es Hispanoamérica. El boom tiene como detonante lo que vendría a ser la Revolución Cubana, un ícono muy característico de la Guerra Fría que había empezado un tiempo antes y que había repercutido evidentemente en Latinoamérica. El boom se puede entender como un movimiento en el cual autores que son tanto amigos o conocidos llevan a cabo el máximo esplendor de la literatura dentro del contexto hispanoamericano a nivel mundial. Logran romper con algunos parámetros como son el realismo mágico o otros movimientos, por así decirlo, vanguardistas que ya se estaban ideando dentro del planeta en el contexto de la segunda mitad del siglo XX. En lo que tiene que ver con definir qué autores forman parte del boom y quienes no forman parte del boom, mi postura en relación a lo que establece la crítica es más o menos similar. La crítica suele incluir a tres grandes nombres dentro de lo que es el boom. Estamos hablando de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa como los principales referentes de este fenómeno literario. Aunque yo también añadiría algunos nombres que suelen ser un poco infravalorados dentro del contexto del boom, que bueno, también son reconocidos, pero no al nivel de estos tres grandes. Entre ellos me puedo referir a José Donoso, representante de la literatura chilena, me puedo referir también a Francisco Ayala y me puedo referir también a Juan Rulfo, que también, autor de Pedro Páramo, es bastante infravalorado en lo que respecta a compararlo a los otros tres grandes, ¿no? Pero yo, en mi opinión personal, y quizás pueda haber cierta discrepancia, ¿no? Pero lo planteo desde mi perspectiva, yo incluiría también al chileno Nicanor Parra. Quizás no coincida tanto con lo que es la época o con algunas características, pero yo creo que es un fiel representante de la literatura chilena y sobre todo de la antipoesía dentro del concepto del boom. En lo que respecta a lo que son los rasgos en común que tienen los autores dentro del boom, principalmente me voy a referir a tres grandes rasgos, los cuales son las influencias literarias que poseen, lo que es el uso de ciertas técnicas narrativas y lo que es finalmente su identidad, su arraigo hacia lo nacional. Me explico. En lo que tiene que ver con el punto de influencias, la gran mayoría tiende a mirar hacia el modernismo, iniciado propiamente tal en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. Me refiero principalmente a José Martí y a Rubén Darío, también incluyendo lo que es José Asunción Silva. En lo que respecta a lo que es ciertos usos de técnicas narrativas, es muy común encontrar obras dentro del boom que tienden a romper con el esquema tradicional de la narrativa, vale decir, obras que comienzan, por ejemplo, en el final y que a lo largo de la historia se va viendo el desarrollo que lleva a ese final. Vale decir que aquí se ocupan ciertas técnicas bastante evidentes de la literatura del siglo XX, ¿no? Como por ejemplo el flashback o el raconto, entre muchas otras. También, y el tercer punto, el último,
es que estos autores tienden a usar ciertos escenarios, los cuales son bastante característicos del contexto de donde vienen. Vale decir, ocupan escenarios que son de carácter rural, pasando a urbanos, que vienen a reflejar la situación histórica y política de cada autor, dando por ejemplo el caso de Rayuela, que además de contener pasajes de París, donde pasó Julio Cortázar, también incluye bastantes referencias a lo que es el Buenos Aires, ¿no? Vienen a darle cierto toque de identidad nacional a cada obra. Esta pregunta dice, ¿qué autores del boom has leído? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? Debo mencionar que yo no soy tan de leer literatura hispanoamericana y algunos pueden decir qué barbaridad, ¿no? Pues sí, yo la verdad, yo entiendo lo guay que puede llegar a ser el boom latinoamericano, ¿no? Viene a elevar lo que es la cultura de un sector del mundo tercermundista en aquel entonces al nivel de lo que es las grandes culturas a nivel europeo, ¿no? Yo la verdad soy más de la generación del 98 y la generación del 27 en España, pero aún así yo no dejo de negar de que evidentemente el boom llega con toda una revolución, no solo a nivel literario, sino que a nivel cultural en general. Pero no he leído tanto como para poder llegar a dar una determinación tan categórica de qué es lo que más me fascina dentro de lo que es el boom latinoamericano. Si tuviese que nombrar algún autor, bueno, de los que he leído, ya he leído a Cortázar, he leído a García Márquez, he leído también a Vargas Llosa, pero si tuviera que hablar de uno en particular, yo diría que el que más me suele agradar vendría a ser, como ya lo han señalado muchos, Julio Cortázar. Julio Cortázar creo que es uno de los que mayor novedad le incluye a la literatura hispanoamericana. Viene a introducir elementos más bien parecidos a lo que es la literatura de Kafka, a la literatura de Camus, disculpen, no sé pronunciar bien el francés, de Albert Camus, y siento de que a los demás autores, bueno, independiente del sentimiento nacionalista que puedan llegar a tener, Julio Cortázar es un escritor más universal, tiende a ser más bien apto para cualquier lector que intente darse vueltas mucho tiempo lo que está leyendo, ¿no? Es un escritor para cabecearse y bueno, además que es bastante entretenido. Rayuela es realmente un juego. Yo creo que Julio Cortázar es el que me llega más a lo que es mis preferencias personales, ¿no? Para dar el fin a este video, se nos ha pedido que dejemos una pregunta a un canal del curso que está elaborando este proyecto, ¿no? En esta ocasión vamos a designar al canal Trabajando la Mente para que responda esta pregunta rebuscada de lo que es el boom latinoamericano. La pregunta es, ¿considera usted que Gabriel García Márquez tiene elementos en común con la literatura de Jorge Luis Borges? O planteado de otra forma, ¿considera usted que García Márquez se influencia en Jorge Luis Borges?